Buenos días. Vamos a iniciar esta reunión de hoy, la última del cuatrimestre, con la última parte de la unidad número 3 y hablaremos de composición de funciones, de la función inversa y de la imagen de un conjunto. Y con eso culminaríamos con la unidad número 3 y ya estaríamos en disposición para hacer la evaluación respectiva de esta unidad. Bueno, quería decirles también que ya se actualizó la fecha de entrega de la práctica en la plataforma, así que ya está disponible. Bien, bien, como les dije, eh, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la composición de funciones, qué significa y cómo se define. Bien, la composición de funciones es una nueva operación que vamos a definir sobre el conjunto de las funciones, eh, y ella tiene, eh, digamos que algunos aspectos particulares que vamos a tratar sobre cuándo podemos definir la composición de funciones entre funciones y algunas propiedades. Entonces, bien, si yo tengo A, B y C tres conjuntos arbitrarios y tengo dos funciones definidas de una función f definida de A en B y una función g definida de B en C, entonces la composición de f y g, que se denota como g compuesta con f, es una aplicación o una función que ahora va del conjunto A en el conjunto C y que está definida por esta ecuación que está acá. G compuesta con F es sencillamente G de F de X para cualquier X que pertenezca a A, ya que A ahora pasa a ser el dominio de la función compuesta. Eh, Esta función es una función que está bien definida, ya que lo que hace falta para que una función esté bien definida es el dominio de la función que esté definido, eh, el codominio, que en este caso es C, que está definido, y la regla de correspondencia que va a depender ahora de las dos reglas de correspondencias que teníamos inicialmente, es decir, de G y de F. La nueva regla de correspondencia dependerá de G, de F y de G. Bien, gráficamente, con un diagrama sagital, la composición de funciones se comporta de esta manera. Si yo tengo primero f, una función que va de a en b, tengo una función que hace exactamente esto, que a cada elemento del dominio le asocia un elemento en el codominio para la función f. Para la función g se satisface esta parte que está acá, que a cada elemento del dominio de b le asigna un elemento en el dominio de c, en el codominio C. Es decir, que la función f(g) lo que hace es esto. La composición lo que hace es unir esas dos aplicaciones que tienen en común un conjunto, ¿ya? Es decir, es como si usted fuese a cruzar el río y tiene que brincar una piedra y luego brincar a la otra piedra para cruzar el río. En cambio, la función compuesta lo que hace es que crea un puente directo entre el dominio A y el codominio C. Es decir,
envía directamente al elemento AC, sin pasar por B, digamos que de forma hipotética. ¿Ya? Entonces, dado eso como está allí, tenemos una de los primeros hechos y es este que está acá, que el dominio de la función compuesta es igual a la imagen de C. Entonces vamos a visualizar un poquito eso de otra forma. Bien, como teníamos inicialmente, tenemos esto que está acá. Tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B, tenemos acá el conjunto C. Y habíamos dicho entonces que teníamos una función que iba de A en B, que a cada elemento de A le asigna un elemento en B. ¿Ya? Y a esa función la llamamos F. Luego teníamos una función de B en C, que esa función la llamamos G. ¿Ya? Y lo que hacía era que aquí, si yo tenía X, lo enviaba aquí a Y igual F de X. ¿Ya? Y cuando lo aplicábamos G, lo que hacía era que lo enviaba a un valor Z, que era G de Y esto es G de F de X. Entonces, si eso ocurría, era porque existía una función que iba desde aquí hasta acá directamente, que la llamamos la composición, E compuesta con F. Muy bien. De todas esas cosas que están allí, lo que me interesa resaltar ahora es, yo sé que el dominio de F, ¿quién es? Ah, El dominio de F es A. Ok. El codominio, o ¿quién es el codominio de F? C, ¿Quién es el codominio de F? D, ¿Quién es el dominio de G? B. ¿Y quién es el codominio de G? C. Muy bien.
Fíjense ahora. ¿Quién es el dominio de la compuesta? A. ¿Y quién es quién es la antiimagen de C? A. Ya, aquí puse algo malo. Así. ¿Quién es la antiimagen de C? ¿Quién es la antiimagen de C? No es A. No. Miren bien. Yo creo que es Y es, eh, F de X. La antiimagen de C. Miren bien el gráfico. Miren bien lo que está escrito. B entonces. ¿Por qué es B? Porque dice antiimagen, dice G a la menos uno, entonces yo supongo que si es G a la menos uno, en lugar de ser A como yo pensaba, es B. ¿Pero por qué es B? Es la pregunta. La respuesta es muy sencilla, pero tienen que saberla. Porque es la inversa de C. ¿Qué era el conjunto de las antiimágenes? ¿Cómo se definía la antiimagen de un conjunto? Vamos a escribirla por aquí al lado, vamos a ver si se acuerdan. Yo voy a poner así, H, para no utilizar las mismas letras y no se confundan.
Si Z es un subconjunto de Y, ¿cómo se define la antiimagen de Z? ¿Quién era H la menos uno de El Z? conjunto de todos los X. Era el conjunto de todos los, voy a llamarlo X, que satisfacía qué cosa. Y los X además que estaban ¿en dónde? Esa es la antiimagen de un conjunto. El conjunto de todos los X que pertenecen a X, tales que H de X está en Z. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la antiimagen de C? Bueno, por definición, debería ser el conjunto de todos los valores Y que están en B, tales que G de Y pertenece ¿a quién? A C. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ujú. ¿Y quién es ahora la antiimagen de B? A. Todavía no sabemos si esto todo es B, ¿no? La antiimagen de B es el conjunto de todos los X que están en A, tales que F de X está en B. Ahora, ¿por qué de ustedes aseguran, y lo voy a colocar en rojo, que esto es B y que esto es A? ¿Por qué tiene que ser eso B y por qué tiene que ser eso A? Es la pregunta. Ahora, Profe, yo digo que es como porque que B viene siendo como el punto de partida, como donde viene la flecha. Digo yo que por eso, o más o menos así. hay una razón muy, muy, muy sencilla para saber que eso es B y que eso es todo A. La pregunta es, ¿la saben? ¿Qué pasa? Fíjense, ¿por qué es todo B? Esta parte, ¿por qué es B? Bueno, ese conjunto es todo B
porque el dominio de la función G son todos estos elementos. Así, aquí no puede haber, si G es una función, no puede existir un elemento de este conjunto que no tenga una imagen acá, ¿cierto? Es decir, según la regla de función, nosotros vimos en general, si yo tengo f, una función de A en B, quiere decir que para cada x que pertenezca a, f de x tiene que pertenecer a B, ¿cierto? Esa fue la primera regla que nosotros definimos para llamar a alguien una función. Ahora, si todos los elementos de acá están asociados con al menos un elemento de acá, eso lo que dice es que la antiimagen de este conjunto del codominio tiene que ser igual al dominio, a todo A, ¿correcto? Sí. Si no, no fuese función. Ahora, si yo tengo f, olvídense de esta que está acá arriba y vamos a escribir esto. Si yo tengo f de A en B y tengo g de B en A, en C, perdón, la antiimagen de G, perdón, de C a través de G, tiene que ser ¿quién? Todo B. Porque si no fuese B, quiere decir que hay un elemento en B que no está asociado con nadie en C. Y si eso ocurre, B no podría ser el dominio de la función G. Y si esto ocurre, la antiimagen de B a través de F tiene que ser de B. Tiene que ser todo A. ¿Correcto? Entonces, fíjense qué es lo que está pasando. Si ustedes se fijan, yo voy a escribir esto. La antiimagen de C a través de G y luego la antiimagen de ese conjunto a través de F es A. ¿Sí o no? Porque la antiimagen de G es B. Cuando yo sustituyo aquí B por esto que está acá, lo que me queda es esto. Es decir, que si yo tengo una función compuesta, ¿qué debe satisfacer esto que está acá? Que el dominio de la compuesta, que es A, tiene que ser igual a esto que está acá. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta? Sí. Ok. Yo pensé que Otro, al principio, cuando usted decía cuál era la imagen de C, se refería a esa, la compuesta. Por eso fue que dije, ah, mm, me di cuenta. ya. Y otra de las cosas importantes que,
que se deben satisfacer para poder hacer la composición de dos funciones es la siguiente, que el dominio de G tiene que ser igual al rango de F. ¿Ya? Si eso no ocurre, yo no puedo hacer la composición de funciones. Y fíjense que tiene que tener sentido. ¿Quién es el dominio de G? B. ¿Quién es el rango de F? Tiene que ser B también. Porque si el rango de F no fuese B, aquí habría un elemento que no estuviera asociado con F. Y si ese elemento no estuviera asociado con F, cuando yo lo paso para acá, a través de G, él estaría asociado con G. O sea que habría un elemento que está aquí que yo no pudiera asociarlo con ningún elemento que está acá a través de la composición. Y es por eso que tiene que satisfacerse que el dominio de la función G tiene que ser igual al rango de la función F. O sea, cada vez que yo vaya a hacer una composición, lo primero que debo verificar es esta relación. Si esa relación no se cumple, entonces yo no puedo definir una composición de esas dos funciones. Profesor, y en el caso de que fuera el dominio de F, ¿sería entonces C? No, no, no. La relación es eso. Solamente la relación que se tiene que cumplir es que el dominio de E tiene que ser el rango de F. No, no al revés. Porque el dominio de F, que es este, no tiene nada que ver con el rango de G. ¿Ya? La relación que se tiene que cumplir es esta que está acá. Porque es el conjunto que está en el medio, el que tengo que relacionar. Bien. Fíjense este ejemplo que está acá. Para que vean que, bueno, en este caso es muy sencillo de verlo, ¿no? Tengo las funciones f y g definidas del 0, 1, 2 en el 0, 1, 2 y tengo los diagramas sagitales estos que están acá. F es una función que va de A en B. G es una función, aquí hay un error, que va de B en A. Aquí hay un error. Una función que va de B en A. Y se define la composición. G compuesta con F, que sería agarrar el 2, lo envía al 2 a través de F, y a través de G, el 2 lo envía en el 1. Es decir, que la composición sería que al 2 lo envía directamente en el 1. Al 1 lo envía en el 0 por F, y por G el 0 lo envía en el 0. Es decir, que la composición F compuesta con G, al 1 lo envía directamente en el 0. Y el 0 lo envía en el 1 a través de F, y en G el 1 lo envía al 2, es decir, que la composición al 0 lo envía en el 2. ¿Ya? Esa, Permiso. dime. No entendí esa. Tengo F y G dos funciones definidas. F de esta forma y G de esta forma. ¿Ya? Aquí hay un error, aquí va de B en A. ¿Ya? Entonces, lo que estoy definiendo es la composición de las dos funciones. Es decir, el 2 con F lo deja fijo en el 2. ¿Sí o no? F de 2 es 2. Y cuando lo aplico G, G de 2 es 1. Es decir, que la composición, ¿qué debería ser?
al 2, a G compuesta con F, lo debería llevar a dónde? Al 1, ¿ya? Que es esto que está acá. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Ok. Eso es si hago F compuesta con G. ¿Qué pasa si hago G compuesta con F? Bueno, al 2 lo envía en el 1 y al 1 lo envía en el 0. Es decir, que al 2 lo envía en el 0. Vamos a hacer eso en la pizarra porque están como perdidos. Una pregunta, ¿y en la práctica hay que hacer el diagrama también? No sé, si le pide diagrama, Ok. ajá, vamos a definir aquí una función, como sea. Profe, usted dijo que en el material había un error de que era B en A. Sí, no importa. Esto lo voy a definir así. Bien, ¿quién es G compuesta con F? Bueno, primero, yo puedo definir la composición, esta o esta. Yo supongo que es F y G. No, puedo definir la composición. Es la primera pregunta. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué la puedo definir? Porque para definir la composición de funciones, nosotros dijimos que debía satisfacer que el dominio, en este caso, de G tendría que ser igual al rango de F. ¿Y quién es el dominio de G en este caso?
este que está acá. ¿Y quién es el rango de f? Ese que está allí. ¿Y son iguales? ¿Son Sí, iguales? Entonces puedo definir esa composición. Y esta composición la puedo definir. Bueno, en este caso tendría que satisfacer que el dominio de f sea igual al rango de G. ¿El dominio de f quién es? Este que está acá. ¿Y el rango de G? Este que está acá. ¿Son iguales? Sí. Por lo tanto, ambas funciones las puedo definir. ¿Ya? Yo puedo hacer la composición. Ahora, que ya sé que puedo hacer la composición, ¿cómo defino la composición de esas dos funciones? Pues para definir la composición de esas dos funciones, primero hago G compuesta con F. ¿Quién es G compuesto con F del cero? Bueno, según la definición, esto es G de F de cero. ¿Ya? ¿Y quién es F de F de cero? Bueno, al cero a través de F lo envía al cero. Y luego a través de G, el cero lo deja en el cero. O sea que G de F de cero es cero. ¿Quién es G compuesta con F de uno? Bueno, eso sería G de dos, F de uno. ¿Y G de F de uno qué es? dos. ¿Por qué? Porque primero con F al uno lo manda en el 2 y después con G al 2 lo manda en el uno. Es decir, que esto es uno. Ah, sí, sí, verdad, me confundí. Y luego, ¿quién es G compuesta con F de 2? Bueno, no le queda otra cosa que ser 2, pero vamos a verificar que sea 2. F al 2 lo manda en el uno y G al uno lo manda en el 2. Es decir, que ese es 2. ¿Ya? ¿Y qué pasa con F compuesta con G? Por ejemplo, del cero. Bueno, el cero lo manda en el cero y el cero lo manda en el cero. O sea que esto me da también cero. Eh, F compuesta con G de uno, al uno lo manda en el 2 y F al 2 lo manda en el uno, o sea que ese es uno y el otro tiene que ser 2. ¿Ya? No queda de otra. Entonces, en general, la composición de funciones no es conmutativa, es decir, hacer G compuesta con F y hacer F compuesta con G no necesariamente es igual. Vamos a hacer un ejemplo donde no sea igual.
Ok. ¿Quién es f compuesto con g de cero? ¿Quién es g compuesta con f en cero? La primera es uno Ujú. y la segunda es cero. Entonces, este es un ejemplo donde las dos composiciones, además de que están definidas, también definidas, no tienen por qué ser la misma. Es decir, que hay que tener cuidado en el orden en que se está haciendo la composición. Es decir, F compuesta con G y G compuesta con F no necesariamente tienen por qué ser iguales. ¿Entendido? Entendido. Bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo, pero ya ahora sí vamos a ver con funciones más concretas. Es decir, tengo F, G y H, tres funciones que van, vamos a ponerla, vamos así un poco para no complicarnos, de R en R. La regla de correspondencia de F, vamos a ponerlo así, la de G, vamos a ponerla así, y la de H, vamos a hacerla así. ¿Cómo sé yo cuál es la regla de correspondencia de esta función? ¿Quién es F compuesta con G? Bueno, aquí el dominio y el rango son el mismo. El dominio de G es todo R y el rango de F también es todo R, así que yo puedo definir la composición y también puedo definir la composición al contrario, ¿cierto? Bueno, según la regla, esto es F evaluado en G y esto es G evaluado en F. Es decir, que para el primer caso yo tendría F evaluado en G, pero G de X es X al cubo, sería F de X al cubo. Y según la regla de correspondencia de F, eso es lo que está en X más 1, es decir, X al cubo más 1. Y en el otro caso sería G evaluado en F, o sea, sería G y F, la regla es X más 1. Y cuando lo evalúo en G, sería X más 1 al cubo. Fíjense que estas dos cosas no son iguales, ¿ya? X más 1 al cubo no es lo mismo que X más 1, que X al cubo más 1. Sí, la composición de estas dos funciones se define de esa forma. Vamos a ver, dígame quién es. Permiso. Dime. Estoy esperando a ver si se presenta, porque a veces cuando se está escribiendo y no se presenta de una vez, se presenta luego. Entonces, como no vi lo que usted acaba de escribir, no entendí muy bien esa parte. Estoy esperando a ver si se presenta ahora. Está bien. Lo que sí están viendo, ¿quiénes son esas funciones?
Háganlo allí y piensen un ratito. Permiso, Ya eso que son, ya lo vi, ya se me presentó. ¿Cuánto tenemos para hacer eso? tienen 5 minutos allí. Ok.
Ajá. ¿Cuál tienen lista? ¿Cuáles hicieron ya? No te escucho. Si estás hablando, no te escucho nada. Aunque según yo, de que ya la tengo toda hecha. No escucho. Te dice Frangel que ya la tiene todas. Ajá, ¿cuál es? Lo que pasa es que no le escucho nada. Vamos a subir un poco el volumen, a ver. Por ejemplo, la primera que es f o h, me dio Ajá. raíz de x al cuadrado más 2 entre paréntesis, lo puedo poner para que no se... Ujú. Y fuera de la raíz, más 1. Ok. ¿Cuál más? La segunda, que sería g o h, Ujú, me dio, entre paréntesis, raíz de x más 2 ujú, elevado a la 3. ujú, La tercera, que es f o f, x más 1 más 1. es decir, que te da X más 2. Ajá, exacto. G o G Ujú, me dio, entre paréntesis, x a la 3 elevado a la 3, que es lo mismo que x a la 9. ujú. Esa me dio raíz de x a la 2 más 2 dentro de la misma raíz más 1 afuera. Esta está mala. ¿No sería lo mismo, profesor, que yo ponga 1 raíz de x a la 2 más 2? Dímelo ahorita y ahorita lo hacemos. Ok. La última me dio, entre paréntesis, raíz de x más 2, la x va al cuadrado, Ujú. elevado a la 3. También está mala. All right. Bueno, vamos a hacerla para que veamos el error. Profesor, Dime. no estoy entendiendo muy bien, no sé si es porque no estoy viendo o lo vi a destiempo cuando usted dio la explicación y después vi la imagen, no sé si es por eso. Pero arriba en la que usted hizo, que es F o G, Ujú, no sé por qué F aparece con X al cubo, si quien es X al cubo es G. Y después dice, bueno, yo entendí donde dice que es igual a, a X al cubo más uno, pero no sé, no estoy entendiendo muy bien la manera de construirlo realmente. bueno, vamos a repetir aquí. Maestro, tengo algo diferente. Ajá, yo lo voy a ir haciendo y lo vamos corrigiendo todos. Ok.
Ok. ¿Cuáles fueron las que yo hice allí? Hice F compuesta con G y G compuesta con F, ¿no? Ujú. ¿Estás viendo, Scarlett? Sí, Ok. F compuesta con G, por definición, eso es F evaluado en G. ¿Ya? Es decir, que esto es F evaluado en G. Pero ¿quién es G de X? G de X es X al cubo. Es decir, que es F evaluado en X al cubo. Y la regla de correspondencia de F dice que eso es X más 1. Es decir, que aquí me queda X al cubo más 1. Y la otra es G evaluado en F. Y la regla de correspondencia dice que es G evaluado en F, pero F es X más 1. Así que es G evaluado en X más 1. La regla de correspondencia de G dice que lo que esté en X lo voy a elevar al cubo. Es decir, que esto me quedaría X más 1 al cubo. ¿Ya? o- ok. Bien. Ajá, ¿cuáles eran las que estaban allí abajo que tenían que hacer? F compuesta de H. F compuesta con H. Y F compuesta de F. Vamos a ver pues, el primero, F compuesta con H. Eso es F de H de X. ¿Verdad? Entonces sería, donde esté H, voy a colocar esto que está acá, sería F de raíz de X cuadrado más 2. Y eso sencillamente es raíz de X cuadrado más 2 más 1. Profe, y en el caso de la X que es de F de X, ¿qué pasaría en ese caso? Porque estoy viendo que lo mismo pasa que con que con la F y G, porque veo que está X al cubo más uno, pero y la X que le pertenece a F de X. Es que estás sustituyendo la variable, ahora no se llama X, se llama raíz de X cuadrado más 2. O sea, esta es tu nueva variable, X cuadrado más 2. Ya no es esta. Ajá, pero lo que digo que qué pasaría que con esa X entonces. ¿Cómo que con qué X? Esos son variables. Y las variables se llaman como tú la quieras llamar, X, Y, Z, W. Si quieres, para que no te confundas, pones F de A igual a más 1. Yo creo que lo que se refiere Michael es por qué no se opera, pero realmente, como tú lo que dices, Michael, es que tú crees que debería operarse la X de la F con la X de la H o algo así. Ajá, yo me refiero a la X, que, mira, lo que estoy diciendo es que lo que vale que f de X se sabe que es igual a X más uno, pero en la operación aquí, fíjate la de f o h, que es f, paréntesis, raíz cuadrada de X al cuadrado más 2. Entonces, eso dice que va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más 2 encerrado eso, más 1. Entonces, lo que estoy diciendo es que qué pasaría con la X de la función de f de X, porque fíjate que dice que X más 1. Entonces, Es que mi pregunta es, ya esa X no es X, esa X se convierte en X cuadrado vamos a decir, al evaluarla dentro de H. Esta es la regla
de correspondencia de f. F de lo que esté allí es lo que esté allí más 1. Cuando tú sustituyes ese círculo por la raíz de x cuadrado más 2, sencillamente tú lo que tienes que hacer es x cuadrado más 2 y le sumas 1. ¿Ya? Lo que esté aquí es lo que tú vas a colocar aquí. Esa es la regla. O sea, ahí no es que si hay una X, no, 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 esa es la regla. Esto que está acá adentro es lo que tú vas a colocar aquí. Si fuese G, es esto. Lo que esté aquí adentro es lo que yo voy a colocar acá. Así yo lo llame X, lo llame Y, lo llame W, como sea. Eso es lo que es la composición. ¿Entendido? Sí. Maestro, yo vi un video anticipado sobre el tema, que de una forma mañana lo que dice es que dentro de la función de h vamos a sustituir la x de f. No sé No, si porque es que no tú estás haciendo lo contrario. En la función f, tú vas a sustituir lo que está en h. ok. Bien. ¿Cuáles fueron los que yo dije que estaban? F o F. F compuesta con F. Eso no es una O, es una composición, es una operación. Ah, sí, sí, es que siempre se me pasa eso de composición. Eso es F evaluado en F de X. Pero no, yo creo que este no estaba malo, yo creo que este estaba bien. Es decir, que en F, donde esté F, voy a colocar otra vez el mismo F, es decir, F de X más 1. Esto es X más 1, que es el valor que está dentro de la F. Y según la regla de correspondencia dice que al valor de la variable le voy a sumar 1, es decir, al valor de la variable le sumo 1. Y en este caso sería X más 2. Pero creo que los que estaban erróneos no eran esos, sino H compuesta con F y H compuesta con G. Eran los dos últimos, era fue lo que usted dijo que estaban mal. H compuesta con F. Tienes H compuesta con F, eso es H de F de X. Es decir, eso es H. ¿Y quién es F de X? X más 1. Ahora, en la función H, es esta que está aquí, donde aparezca X, voy a colocar X más 1. Es decir, esto es raíz de X más 1 al cuadrado más 2. ¿Ya? Y la otra era H compuesta con G. Eso es H de G de X. Es decir, que esto es H y G de X, ¿quién es? X al cubo. Es decir, que en H donde esté X voy a colocar X al cubo. Me queda raíz de X al cubo al cuadrado más 2. Es decir, esto es raíz de X a la 6 más 2. Y ya. ¿Entendido? Entendido. Sí, ya, sí. Bien. Entendido.
Bien, de todas maneras, ahí hay un ejemplo abajo para que ustedes revisen. Hay varios ejemplos allí que están ahí. Mm. Ok, dos resultados que se derivan de la composición de funciones es que la composición de funciones es asociativa, siguiendo el mismo orden. Es decir, que si usted tiene H compuesta con G compuesta con F, eso es lo mismo que H compuesta con G con F. Es decir, que si yo mantengo ese orden, no importa a quién haga la composición inicialmente, ella es asociativa, sin cambiar el orden. Al cambiar el orden, automáticamente no tiene por qué satisfacer la igualdad. ¿Correcto? Es decir, Es tenemos... decir, que, perdón, o sea Dime. que es asociativa pero no conmutativa. Exactamente. Es asociativa, pero no es conmutativa. Y el último resultado, que es muy sencillo y se deriva de las definiciones de las funciones, es que si f y g son funciones inyectivas, la composición también es inyectiva. Si son funciones sobreyectivas, la composición también son sobreyectivas. Y si ambas son biyectivas, entonces la composición también es biyectiva. ¿Ya? Y esto nos va a permitir entonces saber cómo es la composición de dos funciones si conocemos cuál es la característica de cada una de las funciones que están interviniendo en la composición. Bien, ahora vamos a definir una función que es muy importante y tiene características muy importantes en matemáticas, que es la función inversa. La función inversa no es otra cosa que la función que devuelve una operación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En matemáticas, por lo general, cada vez que nosotros tenemos eh, una operación, por ejemplo, eh, si nosotros decíamos x más y obteníamos z, a nosotros a veces nos interesa saber de qué manera nosotros podemos obtener tanto a x como y, es decir, cómo recuperar. Si yo, vamos a hacerlo así, para, para que entiendan. Si de esto obtengo z, ¿cómo hacer para yo devolverme? Es decir, dado el z, ¿cómo yo puedo hacer para devolverme? Bueno, por ejemplo, para la suma existen diferentes formas. Si usted tiene 3, o sea, más 5, o, bueno, sí. Si usted tiene 3 más 5, usted sabe que va a obtener 8, ¿correcto? Pero ¿qué pasa si ahora me dan a mí el número y me dicen que cómo yo puedo obtener ese 9 a partir de la suma de otros dos? Bueno, entonces en ese caso tendría una serie de posibilidades, ¿no? 1 más 8, 2 más 7 y así sucesivamente cualquier otra cantidad de posibilidades. Y no solamente con la suma, sino con la multiplicación. Es decir, que en matemática cada vez que se hace una operación, uno tiende a preguntarse cómo yo puedo recuperar la información que se obtiene a partir de esa operación sin conocer quiénes eran los involucrados. Así como nosotros definimos una función que va de un conjunto A en un conjunto B, es decir, nosotros lo que establecemos una regla de correspondencia que a cada X de acá le asocia un Y que está acá. ¿Ya? Ya, un momentito. Ya, ya les sigo ya.
Ok, volví, disculpen que era una llamada de la universidad. Como les dije, si nosotros tenemos f, una función que va de en b, lo que hacemos es que a un elemento x de a le asociamos un elemento y de b. Entonces, la función inversa lo que busca es de qué manera nosotros a partir de los elementos de b podemos recuperar los elementos de a. Es decir, cómo yo puedo devolverme ahora. Es decir, bajo qué condiciones yo puedo devolverme de B hasta A. Esas condiciones son lo que se llama la función inversa. ¿Ya? Entonces yo puedo definir la función inversa ahora de B en A, ¿ya? Que a cada elemento de Y le voy a asignar un elemento en A. Pero no todas las funciones pueden, no con todas las funciones yo puedo hacer eso. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, voy a poner un ejemplo sencillo. Supónganse que tienen f de r en r más. Y lo que hace es que a x lo envía en x al cuadrado. Es decir, aquí claramente, si yo doy un valor de x, obtengo su cuadrado y no hay problema. Ahora, yo puedo recuperar la información a partir de estos elementos que están acá. Es decir, yo puedo definir ahora una función que va de aquí a acá. Pues pareciera que sí. ¿Por qué? Porque sencillamente, si usted tiene aquí 2, cuando lo manda para acá, ¿lo manda dónde? En el 4. Si toma -2, también lo manda en el 4. No hay problema. Pero cuando usted está aquí, el 4, ¿cómo sé yo a quién se lo voy a asociar? ¿Al 2 o al -2? Si se lo asocio al 2, bien, pero también se lo puedo asociar al -2. Es decir, que tendría un elemento que tendría dos imágenes distintas. Y eso, ¿qué pasa cuando un elemento tiene dos imágenes distintas? No es una función. No es una función. Entonces, ¿bajo qué condiciones, es la pregunta ahora, yo puedo definir la inversa de una función? Es decir, cuando la inversa existe, ¿cómo la puedo calcular? O sea, esa es una de las cosas más importantes que debemos definir para poder definir lo que es una función. ¿Entendido? O una función inversa en todo caso. O sea, eso es lo que vamos a definir ahora. Entonces, primera definición o primera propiedad. Si f es una función que es biyectiva, la inversa de f se denota por f a la -1 y es la única función de b en a que satisface estas dos condiciones. Es decir, dime, Me está presentando. ¿no está presentando? No, no está presentando. Esta definición es la que nos da cuando yo puedo definir la inversa de una función. Entonces, si f es una función que es biyectiva, primera condición, la inversa de f, que se denota por f a la -1, es la única función que va de b en a y que satisface dos condiciones. Que f a la -1 compuesta con f es la identidad y que f compuesta con f a la -1 también es la identidad. Es decir,
¿Cuáles son las condiciones que debe satisfacer la inversa? Entonces, para que una función tenga inversa, ¿cuáles son las condiciones que debe satisfacer? Que sea biyectiva y que las composiciones sean la función identidad. Entonces, si yo tengo una función cualquiera, ahora tengo una función de A en B, ¿qué es lo primero que debo verificar para saber si tiene inversa? Que sea biyectiva. Que sea biyectiva. Y lo segundo, que la que es inversa, al componerla con F, me dé la función identidad. ¿Ya? Y cuando hablo de el 1, vamos a escribirlo así, la función identidad, para que lo entiendan, que no es el 1, sino la función identidad. O sea, debo de una función que tiene inversa debe satisfacer estas dos condiciones. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que vean. Por Eh, ejemplo, dime, y el concepto de función de identidad ya fue definido. si al principio de la unidad, Ok, voy a repasar. ok. De todas maneras, bueno, vamos a buscarlo aquí. ¿Lo ven allí? Sí. Ok. Bien, vamos a mostrar que esta función tiene inversa. De los racionales, en los racionales, definida por dos x más 1. ¿Tendrá inversa esta función? Bueno, para saber si tiene inversa, hay que ver que sea biyectiva. Y lo primero para que sea biyectiva, que debe cumplir una función que es biyectiva. ¿Cuál es la primera condición? Que sea inyectivo. Que sea inyectiva. Entonces, lo primero que hay que ver es si es inyectiva esa función. Y yo creo que ya nosotros vimos un ejemplo de inyectividad que esa función era inyectiva. Para ver que es inyectiva hay que ver que si f de x es igual
f de y, entonces x es igual a y. Bueno, f de x es 2x más 1 y f de y es 2y más 1. Y eso automáticamente da que x es igual a y. ¿Por qué? Bueno, porque en 2x más 1 y 2y más 1, si resto 1 a ambos lados, me queda 2x igual a 2y, y si luego divido por 2, me queda que x igual a y, entonces por lo tanto ella es inyectiva. Para ver qué es sobreyectiva, ¿qué debe ocurrir? ¿Alguien que recuerde qué debe pasar si una función es sobreyectiva? Cuando un elemento está asociado con dos. No. ¿Cuál es la condición de sobreyectividad? Si recuerdan, si f estaba definido de A en B, se decía que era sobreyectiva si para cada y de B existe un x en A tal que f de x es igual a y. Esa era la condición de sobreyectividad. Entonces lo que tiene que ver es que si usted toma un y que está en Q, él se puede escribir como un elemento en Q, tal que al evaluarlo me da y. Es decir, yo tengo que resolver esta ecuación en X. Es decir, esto lo puedo escribir como y menos 1 igual 2x y x igual a y menos 1 sobre 2. Este elemento pertenece a U y lo que falta verificar es que f evaluado en ese elemento me da y. ¿Y cuánto es f evaluado en y a la menos 1? Sería 2 por y menos 1 sobre 2 más 1. Esto es y menos 1 más 1 y eso es igual a y. Es decir, satisface todas estas condiciones, por lo tanto, esta función es sobreyectiva. Como es inyectiva y es sobreyectiva, la función es biyectiva. ¿Entendido? Entendido. Ok. Y la inversa la obtengo a partir de la sobreyectividad. Esta es la inversa. Así que cuando determino la sobreyectividad de la función, automáticamente estoy calculando la inversa de la función. ¿Vale? Ok. Entonces esa es la manera de determinar cuando una función tiene inversa, y lo único que falta por verificar, que se lo dejo como ejercicio a ustedes, es que f a la menos 1 compuesta con f y f compuesta con f a la menos 1 son iguales y son iguales a la identidad. Y eso queda como ejercicio para ustedes. Y eso era lo que precisamente yo le iba a preguntar. Eso queda como ejercicio, ya que eso es parte de puro cálculo, así que se lo dejo como ejercicio a ustedes. Bien, continuemos entonces.
De todas maneras, allí en el está otro ejemplo más, el número 53, que me gustaría que lo revisaran. ¿Ya? Dice que sea la función que va del intervalo 1, 4 en el intervalo menos 13 menos 1, definido por esa regla de correspondencia, mostrar que es biyectiva y determine la ley de correspondencia. Eh, pues se lo dejo para que lo revisen y lo lean ustedes. Ahora bien, vamos ahora a definir lo que es la imagen y la preimagen de un conjunto. Estoy mostrándonos, sí. Bien, la imagen de un conjunto sencillamente la vamos a definir como esto que está acá. La imagen de un conjunto C se define como el conjunto de todos los f de x tales que x pertenezca a C, donde C es un subconjunto de A. ¿Ya? Eh, Así, si yo tengo f, una función que va de A en B, y tengo C, un subconjunto de A, voy a definir la imagen, y para distinguir ahora que es de un conjunto, la voy a encerrar entre corchetes de C como el conjunto de todos los valores f de x, pero que x pertenezca a C. Así es como se va a definir la imagen de un conjunto C, cualquiera. Ejemplos. Tengo f ¿Quién es la imagen de C? F definida del conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, en el conjunto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, la regla de correspondencia es esta. ¿Quién es la imagen de C? Dos, tres y 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. ¿Por qué son 2, 3 y 4? porque según la regla de correspondencia dice que todo elemento x de C es igual a x más 2. Exactamente. La regla de correspondencia lo que hace es asociar eso, porque el conjunto imagen son las imágenes de F, pero de los elementos de C. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Vamos a pensar uno más bonito, para no decir la palabra mágica. Vamos a ponerlo de los naturales. Bueno,
Vamos a hacer algo así. Ahí está. F es una función que va de los reales en los reales, definida por la regla de correspondencia f de x igual 3x más 2. C, el intervalo cerrado de menos 1 hasta 2, un subconjunto de los reales. ¿Quién es f de c? Menos 4 y 8. Una pregunta, ¿es solamente menos 1 y 2 o desde el menos 1 hasta el menos 2? Desde el menos 1 hasta el menos 2. Ok. Primero sería menos 1. El segundo sería 2. El tercero sería 5. Ojo, que esto es un intervalo. ¿Ah? Esto es un intervalo, estos no son elementos aislados, no son puntos, no son números. ¿Saben qué es un intervalo? ¿Saben qué es un intervalo? Es un concepto que deben saber ya de bachillerato, ¿no? Pero lo saben. Yo no lo recuerdo. Recuerda sinceridad. Bueno, vamos a dar una breve explicación de lo que es un intervalo o un intervalo. Ustedes tienen la recta real. Tienen el cero y tienen la recta real. Ustedes ubican dos puntos en la recta real. X, Y, por ejemplo. Vamos a hacerlo al revés. A y B. Un intervalo en la recta real es una longitud de un segmento que va desde A hasta B. Desde A hasta B. Son todos los elementos que están comprendidos entre A y B. Y si se le colocan paréntesis, dice que es abierto, es decir, que el elemento A no pertenece al intervalo. Y si se le coloca corchete, dice que es cerrado. Y lo que quiere decir es que el elemento pertenece al intervalo. Pero aquí no solamente están A y B y el cero, sino que están todos los elementos que están aquí en este intervalo. Y como es los reales, aquí puede haber cualquier número real. Es decir, Es infinito. aquí hay muchísimos números, muchos números. Es infinito, profesor, porque del 0 al 1 hay infinitos números reales. Exactamente. No. Entonces Eh, quiere decir que el intervalo es un subconjunto de elementos que satisface, o sea, lo que está dentro del paréntesis. Exactamente. Exacto. Entonces ahora la pregunta, ¿quién es f de c? Buena pregunta esa. Bueno, según lo que dice mi definición,
Este es el conjunto de todos los f de x, ¿verdad? Tales que x pertenezca a C. En este caso son todos los f de x tales que x pertenezca a quién? Al intervalo menos 1, 2. Lo que es lo mismo, todas las imágenes f de x tales que x está comprendido entre menos 1 y 2. Entonces la pregunta que volvemos a repetir: ¿quién es f de C? Vamos a borrar esto que está aquí, que está molestando. Profe, pues no serían todos aquellos números que al uno, que digamos que realizarlo, que con la regla de correspondencia, pues digamos que lo que resulte, esos números son lo que quiere decir f de C. Exacto, pero son todos, aquí hay muchísimos, aquí hay infinitos. Lo van a poder hacer si lo hacen uno por uno. ¿No sería sustituirle entonces en la ley de correspondencia a x por el intervalo de menos 1,2? ¿Y cómo sustituyes a x por el intervalo aquí de menos 1,2? Pero profesor, pero yo tengo entendido que cuando se refiere a eso, que son todos los elementos que van desde menos 1 al 2, que serían menos 1, 0, 1 y 2, y que al utilizar lo que con la regla de correspondencia, serían entonces todos los elementos que al realizarlo con ella, serían solo los que van que con la función f de C. No, cariño, porque son los reales, no son los enteros. En los reales están todo, así que no se puede, no son solamente el menos 1, el 0, el 1 y el 2. No son solamente eso. Exactamente, porque están en los reales. Pero profesor, y si uno lo hace como cuando hicimos la composición, en la composición solo se sustituía a x. No, porque esa es la composición, esto no es la composición. Pero era una idea que ya está buena. Bien, la pero manera de entonces no se hacerlo puede hacer porque es la la cosa siguiente. Van a partir del intervalo donde están. Y tratan de construir esto que está acá. Para construir eso, ¿qué es lo que deben hacer? Bueno, si yo quiero que parezca aquí un 3, multiplico todo por 3. Como 3 es un número positivo, no hay problema, la desigualdad no cambia. Y luego, como quiero que me parezca un 2 aquí, sumo 2 a toda la inecuación. Ah, no, perdón, aquí me equivoqué. ¿Cuánto es menos 3 más 2? Pero espérese, tiempo, profesor. Usted no Ay, entendí. Es decir, me da menos 1, 8. Es decir, que f de C es el intervalo que va desde menos 1 hasta 8. Diga, ¿qué iban a decir? Que no entendí. O sea, no entiendo por qué al tener el menos 3 delante, luego tenemos el 6 ahí. No entendí esa parte. Voy a borrar y vuelvo a repetir.
hasta el momento ustedes lo único que tienen es esto que está acá. Es decir, que X está comprendido entre -1 y 2, ¿cierto? Eso es lo único que tienen. Ahora yo tengo que ver cómo lo relaciono con esta función que está acá. ¿Ya? O sea, yo quiero saber en qué valores está comprendido 3x más 2, porque 3x más 2 es la regla de correspondencia de f. Entonces, multiplico por 3 toda la ecuación. Cuando multiplico por 3 toda esta inecuación, me queda menos 3 ¿por qué me queda menos 3? Porque 3 por -1, menos 3, menor o igual que 3x, menor o igual que 6. 3 por 2, 6. Ya apareció el 3x. Ahora quiero que aparezca más 2. Sumo 2 a toda la inecuación. Menos 3 más 2 menor o igual que 3x más 2 menor o igual que 6 más 2. Menos 3 más 2, menos 1. Menor o igual que 3x más 2 menor o igual 6 más 2, 8. Entonces me dice que 3x más 2 está comprendido entre -1 y 8. Es decir, que f de c es el intervalo que va de -1 hasta 8. Y ahora, Ya entendí. Está bien, profesor, ya, yo entendí. Pero ahorita, o sea, si uno lo hace nada más, no, está bien, olvídate. dime, que yo quiero que digas eso. Yo sé lo que vas a decir. O sea, que si uno lo realiza, lo había sustituido a X por -1 y luego por 2, habían dado esos mismos resultados que están ahí. Ajá. Muy bien. Eso me encanta. Sí, pero no todo el tiempo es así. No todo el tiempo es así. Y vamos a ver este ejemplo ahora. Profesor, y ahora con la asignación de menor o igual, mayor que, ya ahí dependen de de el paréntesis, el Sí, corchete que se le asigne. exactamente. ¿Quién es f de c? Uno y 4. O sea, 1, Así. ajá, ¿Quién más está de acuerdo con eso? Yo también estoy de acuerdo. ¿Quién más? ¿Quién más está de acuerdo? Dos están de, Yo no estoy segura. dos están de acuerdo y 4 no saben qué responder. pero según lo que usted explicó anteriormente,
O sea, Ujú. tendrían que hacer lo mismo, pero no sé si sería menor o igual o una desigualdad, ¿no? Dos están de acuerdo, uno no sabe y tres no responden. Bueno, yo voy a decir que es esto. De 0 a 4. ¿Por qué cero? Bueno, acá le incluyen ¿Por qué 0? Por esto. Fíjense, si te dicen que es desde 1 hasta 4, quiere decir que es desde 1 hasta 4, que es este conjunto. Pero, ¿y qué pasa con estos que están acá? Con estos que están acá. No cuentan. según las reglas de correspondencia, sí. Claro, porque está entre -1 y 2. Es decir, que si yo lo hago como decía, no sé quién estaba hablando ahorita, que no, porque no estoy viendo las voces, sustituyendo sencillamente -1 aquí me queda 1 y 2 acá me queda 4, estoy cometiendo un error porque sencillamente no estoy tomando en cuenta esta parte que también corresponden a los valores porque están comprendidos entre -1 y 2. También corresponden a los valores porque aquí hay imágenes. Entonces hay que tener cuidado con la regla de correspondencia, con el conjunto que me estén dando y el comportamiento de la función y el dominio de la función. Entonces es por eso que va desde 0 hasta 4 la imagen de este conjunto. Si yo ahora cambio C y coloco, ¿quién es la imagen de C? Bueno, ahí sencillamente yo puedo colocar 1, 0 y 4, porque es puntualmente, ahí hay unos puntitos. En cambio, en el otro es todo un intervalo. O sea, tienen que tener en cuenta muchos factores. La función, o sea, la regla de correspondencia, el conjunto, la característica del conjunto y qué tipo de conjunto estoy Sí, pero tratando de entonces, aproximar. ¿Cómo? o sea, para uno demostrar eso, entonces tiene que ser por medio de un gráfico. No puede ser igual que el ejercicio, que el ejemplo pasado. Tiene que conocer las características de las funciones. Porque fíjate, esta función no es inyectiva. Como esta función no es inyectiva, hay elementos de la imagen que pudieran tener asociados dos elementos diferentes en el dominio. Entonces, esa es una de las razones por las cuales, como no es inyectiva, sino que es sobreyectiva, hay que estudiar cada una de las funciones por separado. Es decir, no hay una regla
que permita determinar la imagen de un conjunto para todas las funciones, sino que sencillamente tengo que estudiar cada una de las funciones por separado. Y eso va a depender de la característica de la función. Permiso. Dime. Sí, mi pregunta continúa con respecto al cero, porque si en el intervalo tiene que tomarse en cuenta los valores, como usted explicó en el gráfico, entonces se está excluyendo al menos uno. No sé entonces por qué se excluye al menos uno. No se está excluyendo al menos uno, porque la imagen del menos uno es 1. O sea, que está dentro del intervalo 0, 4. Okay. Porque recuerda que las imágenes de los valores negativos se convierten en positivos. Pero entonces, el ejemplo que usted dio anterior a esa manera de construir la imagen de una función no Si la siempre función va es a ser de esa inyectiva. manera, entonces. Si es inyectiva, satisface eso que está ahí. Ok, Por eso es que les digo que la imagen va a depender de la característica de la función. Para eso estudiamos los tipos de funciones, inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, para poder saber cuándo calcular la imagen a un conjunto de una regla de correspondencia que sea biyectiva o sea sobreyectiva o como esté definida. ¿Entendido? más o menos. Bueno, bueno, hasta aquí llega la unidad número 3. Con esto damos por terminadas la clase de hoy y del todo el cuatrimestre. Y bueno, hasta aquí dejamos la clase. Las preguntas o dudas que tengan, el viernes nos podemos reunir en el horario de 8 a 9 también. Y allí aclaramos las dudas que tengan al respecto. De resto, me queda desearles feliz día y que estudien mucho, que falta poco.